Hola estimados amigos, un gusto una vez más poderles saludar. Su servidor Fernando Mesa de este canal que es la Asociación de Audiófilos, en la cual me complazco en poder presentar un interesante video, un interesante review. Pero antes de comenzar con el review, quisiera introducir lo siguiente. Los audiófilos generalmente estamos con la intención de mejorar, de hacer que nuestro equipo tenga un mejor desempeño, pero a veces eso involucra la inversión de un capital que no tenemos. Por eso es importante entender de que la mejora de un sistema muchas veces no necesariamente equivale a inversión, sino a creatividad. Para eso están los famosos tweaks, es decir, los truquitos por allí que uno puede hacer para tratar de mejorar la calidad del desempeño y la experiencia auditiva. En este caso, queremos presentarle uno de los tweaks que últimamente están dando mejores resultados para que su sistema de sonido baje drásticamente su ruido de piso, el problema a veces de introducción de ondas electromagnéticas o de radiofrecuencias. ¿Cómo podemos hacer que nuestro equipo, ya sea vintage, ya sea hi-fi o high-end, del nivel que sea, pueda tener una mejor calidad? Bueno, ¡prum! Estamos ahora aquí presentando uno de los tweaks, uno de los trucos, uno de los elementos que se han constituido últimamente como algo muy útil para generar más limpieza en el audio de lo que estamos escuchando. Y me refiero a la caja audiófila AudioBags, que la están introduciendo la compañía o la empresa JRM AudioBags, que está a cargo de Mario Guerrero, que tiene un canal que se llama Enfermotes del Audio y que él les presenta los beneficios, las bondades de esta caja. Me dijo: Fernando, ¿por qué no le haces un review? Con mucho gusto lo hice, lo presenté, lo escuché, probé mi equipo y hoy quiero darte los resultados y cuál es mi opinión respecto a esta caja, la caja audiófila de JRM y qué beneficios trae a tu sistema de audio. Así que por favor, prepárate para escuchar acerca de esta caja audiófila. Hoy más que nunca estamos contentos, estamos felices, estamos plenos, porque estamos en la era donde la tecnología se ha desarrollado tanto que tenemos Bluetooth, Wi-Fi, tenemos una serie de aparatos celulares donde podemos disfrutar de muchas ventajas tecnológicas. Pero sabes, más que nunca, hoy vivimos en la era de la contaminación electromagnética. Sí, es tremendamente alarmante la manera como las ondas electromagnéticas interfieren en los sistemas de audio, porque hay tantos equipos que están generando esas ondas electromagnéticas que no nos damos cuenta de que es una victoria pírrica. Sí, es cierto, ganamos en mucha tecnología, pero a veces perdemos en fidelidad porque hay mucha interferencia. Por eso se ha creado, no desde hace poco, desde hace ya algún tiempo, opciones como esta, que es la caja audiófila, para que se pueda drenar todo eso que son radiofrecuencias, ondas electromagnéticas, que son de una manera indeseables, pueda drenarse a través de esta caja. En inglés se le llama grounding bags o caja de tierra. La compañía JRM de Mario Guerrero le ha llamado caja audiófila o audiophile bags, donde tiene este signo, este sello, ¿sí? Que significa armonía. Porque obviamente la intención es de que esta caja venga a armonizar todos los elementos que tiene un sistema de audio. Nosotros los audiófilos, repito, queremos mejorar y se nos ha vendido la idea de que necesariamente tenemos que gastar mucho dinero, cuando hay algunos trucos, algunos tweaks, algunos elementos que son más económicos y que pueden incidir directamente en la calidad del audio. Y estamos ahora hablando de esta caja audiófila. ¿Sí? Vamos entonces a explicar cómo tú puedes conectar esta caja en tu sistema y tener ventajas, es decir, que tu noise floor, que tu ruido de piso pueda bajar,
que las impurezas que vienen de una instalación eléctrica que no está adecuada, de un planteamiento de tierra que no es el mejor establecido, el mejor instalado, pueda minimizar esos problemas, drenando todos esos ruidos, todos esos hum, todo ese ruido, drenándolo adentro de esta caja en igual de que salga a tus bocinas. Vamos entonces a explicarte cómo este elemento puede estar en un sistema de audio. Y repito, en cualquier sistema de audio. Tú puedes tener un equipo vintage, un equipo de alta fidelidad, de precio moderado o de alta fidelidad, ¿sí?, de precio extremo o alto. Siempre este elemento puede ser muy útil si lo usas de la manera adecuada. Vamos entonces a explicarte cómo lo puedes conectar. La caja audiófila tiene una medida de 15 centímetros por 26 centímetros y créeme que pesa bastante. Yo diría que pesa más de 10 kilos esto, fácilmente. Viene sellada, está hecha de madera. Ahora lo tienen en algunas presentaciones diferentes de madera. Les vamos a presentar algunas al final del video. Y tiene un borne en la parte trasera donde vas a conectar unos cables que te voy a mostrar más adelante. ¿Y por qué viene sellada? Bueno, porque tiene adentro, que es, digamos, la parte interesante. ¿Qué es lo que tiene adentro? Adentro tiene cuarzos y minerales ferromagnéticos, diamagnéticos, donde tienen la intención de capturar toda esa energía, todo ese ruido. Tiene una jaula de cobre también que lo hace robusto y pesado, y es allí donde se drena, ¿sí? Los cuarzos, los minerales son especiales, son cuidadosamente seleccionados por los ingenieros eléctricos que diseñaron esta caja para que sean los encargados de recibir todas esas impurezas, todas esas ondas electromagnéticas o ese ruido de radiofrecuencias que puede entrar a través de los cables, que vamos a enseñarles cómo van a entrar los cables aquí y cómo se van a conectar con tu equipo. Pero básicamente es como una fosa séptica, ¿sí?, donde toda la suciedad, como decimos en México, toda la cochinada del ruido pueda drenarse hacia adentro y que sean las piezas, los minerales, los cuarzos, los encargados de succionar toda esa energía que corre por la electricidad, que corre a través de los equipos por una tierra mal puesta y que pueda infiltrarse directamente hacia este lugar, succionarla, drenarla, en igual de que se vaya a tus parlantes. Bueno, vamos a ver cómo se conecta. En la parte posterior, en la parte trasera de la caja audiófila, se encuentra este borne, donde ellos te van a proveer de este cable, donde en un extremo está tipo espada, el conector tipo espada, y tú vas a abrir este borne, vas a insertar allí el conector de espada. No lo puedo hacer yo muy fácil porque lo tengo con una mano. Así que, por favor, téngame paciencia, téngame paciencia. Una vez que tú lo aprietes, ¿sí?, aquí vamos a tratar de apretarlo. Como estamos en vivo y a todo color, estamos tratando de hacerlo con una mano. Pero miren, aquí ya lo tenemos con una mano perfectamente instalado, pero en el otro extremo del cable hay dos conectores tipo RCA. Lo que yo hice, como hice yo la prueba, es que lo conecté en una entrada que tenía sin usar de mi integrado y allí lo puse. Tú también lo puedes usar. De esa manera estás colocando a tierra el integrado o el CD player o cualquier aparato que tú tengas, donde tengas en el preamplificador o en cualquier tipo de aparato que tengas extra una entrada. Puedes colocarla, ya sea las dos, o puedes colocar una en un aparato y otro en otro aparato. De esa manera estás colocando a tierra los dos aparatos usando una sola caja. Y de esa manera vas a hacer que el integrado, que el CD player, que el reproductor, que cualquier tipo de aparato que tenga esta entrada
tú lo pongas a tierra y ese aparato, toda la suciedad que genere de la tierra, de ondas electromagnéticas, de radiofrecuencias, etcétera, hasta un hiss innecesario o que entra a los equipos, en igual de que se vaya a sus bocinas del aparato, se va aquí. Porque aquí están los cuarzos, aquí están los minerales que van a absorber ese tipo de radiofrecuencias. Estamos poniendo a prueba Personalmente creo que esta caja audiófila es una solución práctica, económica, para las personas que quizá tienen problemas con su instalación de tierra y que ese problema se ve reflejado en la introducción de ruido, de ondas electromagnéticas, de radiofrecuencias, de un continuo en los parlantes, en los tweeters, donde las altas frecuencias están constantemente causando un ruido. En lo particular, yo hice una instalación de tierra física aquí que costó una buena cantidad de dinero y que no se compara con 5,000 pesos que cuesta esta caja audiófila en términos de dinero. Obviamente yo entiendo de que una instalación física, aparte de que te da muy buena calidad en el aspecto sonoro, también te protege toda la instalación para tormentas eléctricas o cualquier tipo de alteración en el flujo eléctrico. Pero esta pequeña caja puede ser muy útil. Sin que tú tengas que invertir una fortuna, vas a drenar, vas a colocar como en una fosa séptica toda esa suciedad que tu equipo de audio está generando por los elementos que tienes, ¿sí? Por los aparatos que estás colocando que no están colocados a tierra apropiadamente. Te recomiendo que puedas buscar quizá en este teléfono, si estás en México, puedas preguntar y puedas informarte acerca de las opciones que tienen las cajas audiófilas de JRM Audiophile Bags. ¡Saludos!